Are you ready? Hola, gente curiosa e interesada. Soy su amigo Andrés Alfredo Rosado Morave. Andrés Alfredo Rosado Morave. Andrés Alfredo Rosado Morave. Del canal que se llama Mi Caja Sorpresa. 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 El día de hoy les quiero contar una película que me gustó mucho y es del 2012 y es una producción de Estados Unidos, Hong Kong, Alemania y Japón, creo, o Asia. Se llama El Atlas de las Nubes, basada en una novela de una persona que escribió una aventura en diferentes mundos. Cuenta la historia de 6 historias de varias personas, siendo otra persona en diferentes vidas, diferentes épocas. En los 80 y los 90 más o menos, hasta llegar también a un futuro un poco improbable. Veamos, digamos que hay un abogado en unas islas del Pacífico en 1989 o algo así más o menos, podemos decir. Y luego vemos que ahora en otra época, ahora es un compositor llamado Robbie Frobisher en 1986 o algo así por el estilo. Y luego vemos que va con un hombre llamado Vivian Earth y tiene una esposa llamada Yukasla. En otra época, la que es la esposa ahora es una periodista llamada Luisa Ray que tiene que descubrir algo sobre un desastre nuclear. Y el que es Vivian Earth en otra época ahora es un editor de libros llamado Timothy Kamevich, perdón. Y luego vemos que tiene a un serio escritor de libros. En otra época vemos que el serio escritor de libros ahora es como un pastor en una época donde estamos en unas islas como casi del Pacífico y hay caníbales. Guay. Y se mezcla como el futuro. Y vemos que la tal Luisa Ray también, siendo la esposa y también la periodista en otra época, ahora es una vidente, una clase de consejera galáctica en el que vienen videntes a hacer un trueque o algo así. Pero en una época en donde está la época medieval, donde hay pastores, también hay caníbales. Uy. En otra época vemos que también el que le decimos Robbie Frobisher, siendo el compositor o el abogado, en un futuro vemos que ahora se llama Heyu Chan y ayuda a una clon llamada Soimi 451. Y digamos que son puras clones que tienen el mismo rostro y trabajan en una cafetería subterránea en Seúl, Nuevo Seúl. Y estamos en el futuro y ya estamos en el año 2144. ¡Wow! Falta mucho como para llegar a ese tiempo. ¡Wow! Y vemos que emprenden aventuras impactantes, sorprendentes, sentimentales, momentos muy impactantes, serios. Uy. Creo que la parte que veo un poco más dramática es cuando saca a la tal Soimi, el que le decimos Heyu Chan, después de ser ese abogado y esa compositor llamado Robbie Frobisher. Y luego le dice que le da algo le da comida, pero digamos que con que son clones solo pueden beber jabón. Beben jabón en líquido. Uy. Pero luego lo que me sorprende es que todas las que son camareras tienen un futuro, que es la escorzación. Después de que acabe su contrato, después de tener como unas 15 o 5 estrellas en su collar, ya es momento de ir afuera del restaurante y ser libre tal vez. Y lo que veo impactante es cuando descubre, después de que pasan por una situación muy extrema en el futuro, cuando descubre que todas las clones fueron engañadas y al parecer las sacrifican
y reutilizan a todas las fabricadas para los tanques subterinos de las naves. Uy. Y hacen jabón con su propia esencia. Uy. Eso sí está muy dramático y serio. ¿Se imaginan? Estamos en el futuro. Haces clones, pero después de que creíste que era para ayudar a la humanidad o tendrían futuro, en vez de que tengan futuro, las conviertes en algo para consumir. Guay. ¿Se imaginan? No me imagino haciendo tampoco jabón con la esencia de una persona, ser humana, de un ser humano real. Wow. Sí. Y después de que pasan por muchas situaciones, vemos que también en esa época, cuando está los videntes y el pastor, que era el serio escritor, lleva a una tal Melody al Maumason, la puerta del diablo. Y luego vemos que muchos cadáveres, y son los cadáveres del futuro que vimos anteriormente, pero que el futuro va en reversa a lo que es una época medieval, en el que está la época medieval y están y hay caníbales o algo así por el estilo. Wow. O sea, podemos decir que el mundo actúa diferente y que luego, cuando estamos en el futuro puede ser absorbido por el pasado, pero un pasado muy alterno y diferente. Wow. Wow. Y sí que hay muchas aventuras. Lo que me sorprende es cuando el escritor es engañado por el que es editor de libros, es engañado por su hermano, y también tenía un amante. Y me sorprende cuando cuenta su historia cuando se enamoró de una tal Úrsula. Y vemos que cada personaje tiene tatuado un cometa o algo así. Y también el tal Robbie Frobisher estaba enamorado de alguien de su mismo género. Y era un tal Rufus Sixsmith. Y lo encuentra la periodista en un ascensor. Y está viejo. Y tiene una sobrina llamada Megan. Wow. Pero luego lo matan a él. Wow. Pero luego lo que me sorprende es cuando con que lee el pasado de los dos en cartas antiguas. Vemos cómo fue la vida de ellos. Luego vemos que encuentra un antiguo diario que fue escrito en Islas del Pacífico y termina a la mitad, de un abogado. Y él es el abogado. Wow. ¿Se imaginan que podríamos, cualquier persona en diferentes vidas, y que tenemos algún futuro siendo otra persona, pero es la misma persona, pero el nombre está cambiado? Wow, es impactante, ¿verdad? Y sorprendente. Y sí, cuando arrestan a la clon, veo que la entrevista todo un archivista para al menos hacer algo para contar todos sus recuerdos y que sea útil para al menos para el futuro, más o menos para un registro. Y sí, hay momentos muy impactantes. Lo que me sorprende es cuando el que es el libro es engañado por su propio hermano, aunque él es viejo, y lo envía a un asilo. Y el asilo es en Escocia, es donde vive el tal Vivian Ayres. Luego vemos que la casa que era del tal Vivian Ayres ahora es un asilo para ancianos, una mansión que fue de una familia rica en la antigüedad, pero que luego, después de que pasó mucho tiempo, la convirtieron luego en un asilo de ancianos. ¿Es posible? Eso me hace pensar un poco en una película que se llama Coraline y la puerta secreta. Coraline y la puerta secreta. Había una antigua mansión llamada el Palacio Rosa, pero luego la dividen y la hacen apartamentos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Podrían dividir una mansión para que también se puedan hacer apartamentos? ¿Qué piensan? Opiniones o comentarios. Wow. Wow. Y sí, muchas aventuras, cada persona y cada actor que es el mismo en diferentes épocas. Después de que también me sorprende es cuando compone una excelente composición que se llama el Atlas de las Nubes, siendo el compositor Robbie Frobisher. Vemos que ese disco es una obra de arte, y lo escucha la tal Luisa cuando va a buscarla a una antigua tienda de discos en California, y siente que la ha visto. Y también vemos que el que era el serio escritor también era un científico en una planta nuclear, y está muerto porque ponen un explosivo en su avión. Pero después de que pasa por muchas situaciones, digamos que también se enamora del anciano, pero aún así quiere irse porque no valora mucho, creo que, sus ideas. Pero él le dice que mejor se quede y que siga componiendo. Y luego le dice que aunque componga algo muy
hermoso o no o la poesía más sinfónica, nadie la escuchará porque nadie querrá saber de él porque no es alguien normal porque está enamorado de su mismo género. Pero ustedes qué piensan, en la antigüedad también era muy ilegal enamorarse de su mismo género. ¿Ustedes qué piensan? ¿O no? Cuando había un como guerra o no había tanta. Ustedes en una época en el que aún había problemas serios de política, pero aún así era ilegal, no sé. Pero sí está muy lindo y romántico cuando un momento con su amado. Y luego la parte que veo impactante es cuando le dice al tal anciano, pero no lo mata, solo lo deja inconsciente. Y lo que me sorprende es cuando también se enamoró también de la esposa y tiene sexo. Y lo que también veo impactante también en el futuro es cuando también tiene sexo la clon con el tal Heyu-chan. Y lo que me sorprende es cuando tiene un recuerdo el tal Rofus Sismi. Cuando entran a una sala de una casa y son puras cosas de porcelana y están rompiendo muchas cosas. Y cuando rompe algo, se puede hacer como música. ¿Ustedes qué piensan? Si es un desastre, cuando se rompe algo, ¿podemos saber que se transforma en una melodía? Como una canción. ¿Ustedes qué piensan? Y sí que hay momentos impactantes. Y él tiene un doctor, siendo el abogado, pero luego vemos que es engañado y lo envenenan. Y luego al parecer lo salva un esclavo que lo ayuda de todos modos, que se llama Ontea. Luego vemos que en esa época donde hay videntes, y es la época medieval, hay caníbales. Vemos que es un vidente también. Y luego, después de que al fin pasan por muchas situaciones, las cosas van cambiando. El que es el abogado se salva gracias al esclavo que ayuda. Y también lo que me sorprende es cuando también la Tai Soimi dice una revelación para apoyar cada época y cada posible futuro o cambio en el tiempo. Y dice: nuestras vidas no son nuestras. De la matriz a la tumba estamos ligados a otros. Y con cada crimen, cada gesto de gentileza, forjamos nuestro propio destino. Después de pasar por muchas situaciones, lo que también me sorprende es cuando también lo que veo un poco menos extremo y creo que gracioso es cuando que es el tal Timothy Campbell, que es el tal Vivian Ayres y es el editor de libros anciano, que fue engañado por su hermano, ingenia un plan con otros residentes para escapar y sí logran escapar. Y sí, vemos que también el que era el serio escritor lo meten a la cárcel por matar a un crítico. El que es el crítico en el asilo, ahora vemos que es una mujer llamada la señorita Nux. Wow. En otra época ahora vemos que es un matón cuando va tras Luisa y el jefe de seguridad de la planta nuclear, que al parecer solía conocer al padre de la tal Luisa Ray porque es periodista. Wow. En una antigua guerra de Corea o algo así. Y lo que me sorprende es que también hay momentos muy impactantes en el que están corriendo mucho riesgo, pero aún así logran sobrevivir. Al matón lo matan por una mujer que dirige un lugar de productos coreanos en California. Y lo mata por golpear fuerte en la cabeza solo porque mató a un perro que tenía. Y luego lo que veo curioso es cuando llegan a un bar los ancianos, pero luego exigen ayuda y comienzan a tener una increíble pelea en un bar. Todos los que aman el fútbol y comienzan a golpear a todos los que los agredieron. Y les gusta beber cerveza. Wow. Y sí que hay momentos impactantes, sorprendentes. Y lo que veo curioso es cuando también la aldea del pastor lo atacan los caníbales y ya solo le queda su sobrina. Pero aún así mata al líder. Y aún así le ayuda a la vidente Melody.
Y también vemos que también lo atormentaba un malvado espíritu llamado el viejo Jorkins. Pero supera su miedo. Y la parte que veo también muy dramática es cuando tiene a su sobrina y corre, pero aún así trata de liberarse, escapar, pero luego Melody le dispara a los caníbales y logra salvarlo y le disparan una flecha. Pero aún así logran matar a todos y le agradece por ser una persona confiable, aunque también le estuvieron mintiendo de que tal vez sería alguien que quería el valle. Wow. Y después de que ya pasa, de que ya todo se resuelve, deciden llevarse los videntes a los que quedaron de ese valle a un lugar seguro que es posiblemente la aldea de los videntes o algo así. Y luego las cosas van cambiando para todos en diferentes épocas. Cuando hace su última revelación, la tal Soimi dice que el que lo sacó murió, pero aún así lo amaba. Pero en serio lo amabas, y en serio le pregunta al archivista si en verdad les ayudó, valía la pena. Y aún crees que hay esperanza o algo así, le afirma así, que ella imagina que hay una puerta que se abre y lo ve a él. Luego vemos que está en otra vida con el abogado que es salvado, y él es su esposa en esa época, la tal Soimi. Y luego la vemos como la sobrina del Dr. Rufus Sismi. Y le da el informe del reactor nuclear y hace que paguen la regla. Y las cosas cambian, todo mejora para algunos. El compositor quita la vida porque lo están buscando y no que le hagan daño a algo a su amante, así que deja un último mensaje, pero compuso una última cosa para que no lo olvide. Y sí que se enamoraron en Europa. Y lo que nunca se afirmó es que si también tuvo pareja ya al crecer y al envejecer. Pero luego las cosas mejoran para todos. Luego vemos que siendo el abogado y la tal Tilda tienen un contrato con un tal reverendo, pero luego lo quema porque no era necesario ese traje, porque al parecer alguien le debía a alguien a la vida, y por eso, y que era un trato muy de migrante, para esclavizar mucho a los abolizadores. Y luego Tilda le dice que se irán a vivir al norte, a trabajar con los abudalistas o algo así, o los esclavos que están esclavizados, y darles otro uso para no abusar de ellos. Luego le dice que eso posiblemente no será un buen cambio, pero por el bien de todos espero que hayan tomado una buena decisión. Y luego vemos que también Luisa hace una increíble nota de cómo arrestaban a todos los del reactor nuclear. Y también vemos que el editor de libros lo lee como un manuscrito en un tren cuando va a la dirección que le marcó su hermano. Y cuando lee eso, el vecino, que es un niño llamado Tadeo Gómez o algo así por el estilo, dice que sería un buen libro y está de acuerdo en eso. Wow. Y sí que le afirma, siendo la tal Megan, que en verdad estaba enamorado de alguien y que en verdad sentía mucho amor por esa persona. Y vemos también cómo hace sus últimas palabras para describir todo el amor que sentía el compositor por él. En otra época ahora ya está con alguien que es su esposa. En otra época estuvo con la tal Soimi y fue su único amor que vio. Pero en la primera época al fin está con él, siendo otra persona en las IFAs del Pacífico. Y luego todo mejora para todos y todo tiene un final bastante feliz y convincente. Y está muy impactante y sorprendente. Y luego al final vemos que
están todos, está el que es el pastor con la tal Melody. Y al parecer ambos envejecieron y tuvieron muchos nietos, órale. Y también comienza cuando les está contando cómo era su vida anterior y cómo conoció a su abuela. Y todos están felices, están nerviosos porque no puede continuar. Parece que que es el final de su historia y hasta ahí llegó su historia. Y todo cambia para un buen futuro y un mejor camino para todos en alguna de las vidas. Y sí tiene un final bastante impactante y sorprendente y positivo. Y lo que me sorprende es cuando le dices a una de sus nietas dónde está la Tierra. ¿Y cuál es la Tierra de las estrellas? Es azul. Y que este lugar le recuerda a su valle. Y luego le pregunta si aún quiere a su abuela. Sí, la quiere mucho. Y exige que también si podría contar de nuevo la historia del deslizador. Luego dice que su abuela cuenta esa historia mejor. Y al parecer termina cuando ellos ya están envejecidos y tienen una mejor vida y tienen muchos nietos. Y luego se dan un beso. Y es una increíble y sorprendente aventura y está muy impactante y sorprendente y fabulosa esta película. Y está increíble y fabulosa y me gustó mucho. A esta le doy un 100 exacto. Y mi calificación final para la película El Atlas de las Nubes, que es del 2012 y es una película de Estados Unidos, Hong Kong y Alemania y tal vez Japón. Es un 100 exacto. Ahora quiero que ustedes la vean y me den su opinión en los comentarios. Yo la tengo en DVD, también es posible ver en Blu-ray y es posible ver en plataformas como tal vez Prime Video y tal vez Netflix o cualquier plataforma conocida. Si a alguien le interesa, véanla en una plataforma o consígala en compacto en algo como DVD o Blu-ray. Y si está doblada para ustedes, si es que hablan español, por si son personas que hablan español. Y está increíble y fabulosa esta película. A esta le doy un 100 exacto. Y mi calificación final para la película El Atlas de las Nubes, del 2012, que es una película de Estados Unidos, Alemania y también Hong Kong y China tal vez, es un 100 exacto. Ahora quiero que ustedes la vean y me den su opinión en los comentarios y si les gustó. Eso es todo, adiós. Antes de irme agradezco a los dos negocios que están patrocinando mis dos canales de YouTube. A la peluquería de Montalvo y al restaurante de comida rápida que tiene videojuegos llamado High Score. Si a alguien le interesa un corte de cabello o le interesa la comida rápida o los videojuegos, marquen el número de la peluquería y saquen cita y vayan a cortarse el cabello. Digan que va de mi parte y la dueña podrá pagarme dinero. Si a alguien le interesa la comida rápida y los videojuegos, que vaya al restaurante de comida rápida que tiene videojuegos llamado High Score. El número está aquí en los comentarios, márquenlo, saquen reservación, reserven una mesa, cuando digan que van de mi parte ya podrá pagarme el dueño. Y esos son los dos negocios que están patrocinando mis dos canales de YouTube y están aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Y esta fue mi increíble y sorprendente y fabulosa reseña y recomendación de la película del 2012 El Atlas de las Nubes, que es de Estados Unidos, Hong Kong y China y Alemania. Y es una increíble película de una increíble aventura de ficción que seguramente les va a encantar. Me gustó mucho, a esta le doy un 100 exacto. Y mi calificación final para la película El Atlas de las Nubes, del 2012, que es una película estadounidense, alemana y también asiática de Hong Kong o tal vez también China, es un 100 exacto. Ahora quiero que ustedes la vean y me den su opinión en los comentarios. Y eso es todo, adiós. Me gustó mucho esta película, se llama El Atlas de las Nubes. Ahora quiero que ustedes la vean y me den su opinión en los comentarios y si les gustó. Y mi calificación final para la película El Atlas de las Nubes, que es del 2012, es un 100 exacto. Ahora quiero que ustedes la vean y me den su opinión en los comentarios y si les gustó. Y eso es todo, adiós.